Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres Guerreras, Mujeres que Inspiran. Hoy con Tatiana Castro. Bienvenida, Tati. Gracias, Adri, qué felicidad poderte acompañar en este espacio tan bonito. A mí me alegra cada vez que estas mujeres maravillosas aceptan mi invitación. De verdad que sí, para mí es un honor porque sé que van a abrir su corazón, y eso para mí es valiosísimo. Muchas gracias. Y hoy con Tatiana vamos a hablar de algo muy bonito y es cómo volver a reconectar con ese valor de mujeres, con esa feminidad y con esa sensibilidad que por diferentes situaciones que vivimos las vamos perdiendo a través del tiempo. Así que vamos a iniciar, Tati. Claro que sí, Adri. Pregunta lo que quieras. Para iniciar, cuéntanos quién es Tatiana Castro. Bueno, Tatiana Castro es una barranquillera criada en la ciudad de Bucaramanga. Siempre digo que esto es como una mezcla peligrosa, porque tiene mucho de la costa, la persona espontánea, sí, alegre, sociable, pero también tengo mi carácter, o sea, también me pongo bravita como la santanderiana, soy muy honesta, muy frentera y muy trabajadora, que son características de una mujer santanderiana. Completamente. Y bueno, Adri, pues además de ser de esta ciudad y de esta también, tengo 43 años, los cumplí en octubre, soy mamá de un hijo de 9 años, se llama Joel, y bueno, siento que soy una mujer muy yo, muy auténtica. Muy auténtica, ¿sí? Sí. No tengo filtros, obviamente, pues uno tiene sus reservas y todo. Manejo redes sociales, entonces también en las redes sociales pues uno siempre muestra lo chévere, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la gente siempre dice como que Tatiana, tú generas una buena vibra, una buena energía, contagias con tu sonrisa y pues eso es lo que yo quiero inspirar. Pero no quiere decir que hay momentos grises, también tenemos nuestros defectos, también nos pasan cosas, pero creo que lo que hoy puedo reflejar es producto de toda una experiencia que me llevó en el tiempo y eso es todo lo que hoy ven. Exacto. Y es de lo que ahora más adelante vamos a hablar un poquito. Así es. Tati, ¿a qué te dedicabas tú años atrás? Bueno, yo he trabajado de todo, Adri. Desde los 17 años que estaba ya terminando mi grado 11, yo empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue de mesera. Okay. Trabajé de mesera, he vendido celulares, fui asesora, fui secretaria, mejor dicho, pregúntame en qué no trabajé. Guerrera. Guerrerísima. Estudié publicidad y diseño gráfico, una tecnología, mitad acá, mitad en Barranquilla, que me fui a vivir un tiempo con mi papá. Y luego que regreso a la ciudad de Barranquilla, de Barranquilla a Bucaramanga, me llamó mucho la atención el tema del turismo. Entonces entré a estudiar ya una profesional, pero yo quería ser comunicadora social. Ese era el sueño. Esa era la carrera que yo quería. Cuando estudié publicidad era porque era una tecnología y dije, bueno, ¿cuál se parece o cuál me puede aportar a mi carrera de comunicación? Pero por cosas de la vida y decisiones terminé estudiando administración turística y hotelera. Y bueno, hoy en día me ha servido muchísimo, creo que era la carrera que tenía que estudiar al final, porque con el tema de comunicación pues lo podemos hacer así, a través de esto, de una red social. Entonces, eso era lo que yo hacía, fui estudiante, bueno, mi mamá fue cabeza de familia, mi hermano y yo fuimos criados por ella, entonces fuimos siempre como una familia tranquila, los tres conviviendo y eso, no mucho que decir, el deporte siempre me ha gustado y a eso era lo que me dedicaba. Me encanta. Y para la siguiente pregunta, precisamente, me gusta que nos hayas contado lo de tu estudio de hotelería, porque a veces nosotros mismos nos sesgamos. Es que yo estudié esto y si no hago esto, entonces no voy a hacer nada porque para eso me preparé y no damos como esa opción a cambiar el rumbo, ¿cierto? Que incluso nos puede cambiar la vida. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace Tatiana hoy en día? Bueno, Tatiana hoy en día hace de todo. Sigue haciendo de todo. Pero ya más centrado, ¿no? O sea, una carrera que para muchos colegas que hoy en día están sin empleo, yo me convertí en una mujer independiente. Digamos que de mi carrera no hice sino prácticas, nunca trabajé en una empresa que tuviera que ver con el turismo, la hotelería, solo fue el tema de prácticas y luego ya me convertí en una empresaria que tiene que ver pues, con esta carrera. Entonces tengo una agencia que presta servicios para bodas y turismo de romance, que tiene que ver con todas las bodas que se hacen de afuera, que llegan acá, en donde no solamente vienen a casarse, sino se desprende todo un tema turístico con el tema de transporte, alojamiento, pasadías en Santander o en cualquier parte de Colombia. Entonces unifiqué las dos cosas. Como wedding planner, llevo 11 años, contándolos así rápido, y hace 2 años fue que unifiqué el tema del turismo con lo que es los eventos de bodas como tal.
Ay, pero maravilloso, maravilloso y mostrar lo bonito que es Colombia, todas esas partes Así hermosas es, del así, país, así es. hermoso, me encanta. Y Tati, eh, digamos que con la línea de lo que es el objetivo del canal, te agradezco que estés aquí y que hayas querido contarnos parte de tu historia. Y a veces en el camino como mujeres nosotras tendemos a perdernos a nosotras mismas. Se nos olvida cuál es el valor que tenemos por el hecho, uno, de ser seres humanos y dos, esa esencia tan bonita que tenemos las mujeres. Se nos olvida eso. Entonces quiero preguntarte, ¿cuáles fueron esos eventos que de pronto a ti en algún momento te pudieron llevar a perder esa esencia y a olvidar ese valor tan bonito que tenemos? Bueno, Adri, yo creo que la generación de los 80, 90 crecimos con un pensamiento completamente diferente a las Sí. mujeres de ahora, ¿no? Sí, Ahora se habla de empoderamiento, de sí. podemos solas, lo logramos, y bueno, es una parte muy interesante de la cual yo personalmente me he agarrado. Creo que hay otros factores que también desnivelan eso Sí, y sí, sí. desfiguran la mujer como Se tal, van a un pero extremo. sí, ya es como, Sí, sí, cambia totalmente, pero quiero hablarte desde mi experiencia personal. Pues yo crecí, como te dije, con una mamá que fue luchadora, que lo sacó adelante a nosotros dos, así que por mucho tiempo lo que yo pensaba que debía ser lo correcto era lo que socialmente, por ejemplo, se decía sí. que si nosotras las mujeres pasábamos de los 30 nos dejaba el tren. Sí, o sea, ya no había oportunidad. Hoy en día no, ya no es opción. También, digamos que desde la parte religiosa o de las creencias, también se decía que, pues, que era importante formar un hogar, una familia, casarnos, tener hijos. Entonces, como que Total. todo eso fue lo que recibimos nosotras, esa información, y pues creo que yo hice la tarea muy juiciosamente porque de verdad yo por lo menos pues viví una juventud muy bonita, fui muy bailadora, bueno, todo Como buena barranquillera. como buena barranquillera. Digamos que disfruté sanamente todo lo que fue mi adolescencia y mi juventud y llegué a una edad madura, consciente de que ya era hora de dar un paso adelante con Ok. respecto a esa formación de hogar y todo lo demás. Entonces yo salí de mi casa a los 30 años casada, como Dios manda, o sea que salió uno de casa sin haber Mm, convivido con nadie ni nada, sino a casarse, ir a un altar. Y así fue mi historia, pues ya era profesional, ya había hecho todo, ya que más sí, quedaba era el novio, el príncipe azul, porque esa es era la ideología también, ¿no? ese, O sea, el príncipe azul, el que te cuida, el hombre que te protege, que te da todo, que tú eres la mamá luego, que va a ayudar a cuidar a sus hijos, a cuidar de su esposa, a servir a su esposo. Y pues también había un ingrediente religioso. A mí me enseñaron como todo el tema de que uno debe honrar a su esposo, servir a su esposo, que rescato muchas cosas de eso, pero que ahora lo combino con el presente y como debe ser, sí. y más después de mi experiencia. Así que así fue como concluyó la historia de pasar de soltera a casada, felizmente casada, fue un matrimonio soñado como yo lo quería. Digamos que no tengo vacíos con respecto a eso porque para nada, o sea, fue todo como lo quise, ¿sí? El evento como El tal. evento como tal y el hogar como tal, Ah, porque ok. nosotros cuando empezamos yo le dije a él que hiciéramos como un tiempo de pareja, porque para mí Mm, la pareja es muy importante, y le dije que viviéramos en pareja 2 años y luego de esos años ya sí nos programáramos a tener hijos, ¿sí? Él ya venía de una separación anterior y había tenido hijos, pero para mí era la primera vez todo, ¿sí? ok. Entonces así lo planeamos y 2 años después de estar casados, pues llegó Joel, ¿sí? Y fue ahí donde empezó como todo el proceso de vivir otras experiencias, porque una cosa es la pareja y otra cosa es cuando llegan los hijos, Sí, ¿sí? Hay muchas cosas que cambian, que de pronto ya no se tienen presente porque ujú. estamos centrados en eso. Toda la atención se va a los hijos. Exacto. Y nosotras nos perdemos cuando olvidamos quiénes somos para cumplir roles. O sea, se nos olvida que somos mujeres Ujú. antes de ser mamá, de ser esposa, de ser emprendedora. Y ahí es donde nos perdemos, Adri. Completamente de acuerdo. Entonces yo me perdí en eso, yo me perdí en ser la mejor esposa, en ser la mejor mamá, ayudar a mi esposo en su empresa, porque yo me dediqué, siempre me ha gustado hacer algo, o sea, no, Ajá. no mamá de tiempo completo, no, pero sí hubieron circunstancias que se empezaron a presentar en pareja, en donde yo ya como en mis últimos meses de embarazo decidí dedicarme solo a mi hijo y estando en casa, dedicada a mi hijo y todo el tema,
empecé a notar que habían cosas que no estaban funcionando bien dentro de la pareja. Ok. ¿Sí? Y ahí fue donde empezaron a suceder varias cosas y al final de todo el proceso, pues terminó en una separación nuestro matrimonio. Y fue ahí, y digo que siempre tiene que haber como algo que te mueva el piso, y pues a mí me lo movió muy fuerte, al punto que yo dije, trágame tierra, porque aunque yo ya había empezado a hacer como cositas independiente con el tema de bodas, no era mi fuerte ni era mi sustento financiero, la verdad, pues como todo estaba en casa, mi esposo proveía todo, entonces era como que para los gasticos, no más. Pero a mis 37 años, cuando yo veo que nada que hacer, o sea, este barco se hundió, ahí fue cuando yo dije, ¿qué voy a hacer a mis 37 años con un hijo y salir a hacer qué? Sí, porque ya profesionalmente pues estaba súper atrasada, ya ahora todo es posgrados, máster, bueno, un montón de vainas y yo como que yo la carrera no más, porque me dediqué a ser mamá, a ser esposa y ya el tema de estudio se quedó ahí. Entonces fue bastante duro, Adri, porque eso me movió la tierra. Claro. Y ahí fue donde empezó todo mi proceso de redescubrirme como mujer. Ok, ya vamos para allá. O sea, todas estas situaciones fueron los que, de alguna manera, como uno a veces dice, te dejaron sin piso. Sí, Y tal ahí cual. tuviste que ya sacar fuerzas de donde no las hay a veces. Así es. Y esa parte me encanta, Tati, hablarla porque ahí es donde me gusta decirles a las personas que nos ven y el objetivo del canal, y es precisamente eh, conectar con estas historias, conectar con tu historia hoy y darnos cuenta de que no tenemos por qué permanecer en esa caída, no tenemos por qué permanecer en esa situación difícil, de que hay formas de salir de allí. Y aquí viene mi siguiente pregunta y es, ¿cuál fue ese proceso que tú hiciste para llevar nuevamente a reencontrarte, para levantarte? Porque yo sé que eso no es fácil. Yo sé que es cuando está todo hecho pedazos y tener que volver a unir las piezas y eche para adelante, como decimos aquí, como dice nuestro himno, ni un paso atrás, siempre Siempre adelante. adelante. Entonces, ¿cuál fue ese proceso que tú hiciste? Pues Adri, te voy a contar que nosotros, te hablaba de un tema, de una creencia como tal, nosotros nos conocimos dentro de una denominación cristiana, ¿sí? Cristiana hablando no de católicos, sino de cristianos, pues que tienen diferentes prácticas, Sí. pero son trinitarios, ¿no? Que creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos conocimos allí, entonces teníamos muy arraigado el concepto de lo que era familia, el hogar, entonces digamos que muchas cosas que empecé a vivir dentro de la relación y a ver que no concordaba lo que habíamos aprendido, también fue como muy difícil para mí porque yo decía, pero Dios, o sea, si yo hice las cosas bien, al derecho, como eran, y todo esto, y ahora esto no funciona, entonces hasta peleé con él. Exacto. Y pues aquel creyente que tiene su confianza en Dios y ya no tiene a Dios, entonces como que de qué se va a coger, ¿sí? O sea, es muy difícil. Entonces cuando pasa eso, yo empecé a mirarme a mí misma, yo estaba en un sobrepeso de 89 kilos después de mi bebé, yo tuve diabetes gestacional, yo quedé en embarazo estando subida de peso, así que lo primero fue la autoimagen. O sea, mirarme al espejo y ver que no era la muchacha curvilínea, sí, que se había casado con ese hombre y que además de eso, pues yo recibí maltrato psicológico y maltrato en muchos aspectos de parte de mi pareja. Fue duro, Claro. ¿sí? Y digamos que de cierta manera la recibía y yo no reaccionaba, no sé, siento que cuando uno vive cualquier tipo de maltrato, uno no percibe eso. Está como adormecido. Adormecido, es como un bloqueo. Sí. Y soy muy empática por eso con las mujeres cuando te cuentan la historia de que sea físico o psicológico, como cualquier tipo de maltrato, y tú le tratas de decir, oye, eso es maltrato, te está pasando esto, denúncialo, y no son capaces. No. Porque normalizamos esas circunstancias. No se han hecho conscientes, exactamente. Normalizamos el hecho de que te digan, por ejemplo, él me decía, yo no tengo por qué comprarte ropa interior, cómpratela tú. ¿Sí? Y así fueron muchos eventos en donde yo los normalicé pensando que eso hacía parte de la relación de pareja como esposos. Entonces, en vista de que yo no tenía dónde agarrarme ni de Dios porque estaba peleada con él,
ni tenía ya un esposo, pero tenía un hijo, pero además estaba gorda, mi autoimagen estaba deteriorada completamente, pues yo empecé a mirar el coaching como una herramienta. Que es maravilloso. Genial. Eh, y me gusta que toques este tema, Tati, porque es que desafortunadamente hoy en día el coaching lo han a veces tergiversado, ¿cierto? Le han dado una mala publicidad en algunos Así casos, lo es. han llevado mal, pero el coaching es algo maravilloso. Así te dejo que nos sigas contando tu historia. El coaching es una herramienta a base de preguntas de las cuales tú te haces, analizas y resuelves. Ese es el auto-coaching. Ese es el auto-coaching. En mi caso fue auto-coaching porque yo no tenía nadie a quien contarle. Te cuento que yo duré 2 años callada con mi situación. Peor aún. Y lo peor, cuando uno dice, quiero ser la mejor esposa, la mejor mamá y todo, también socialmente te alejas. Y yo no tenía amigas, yo no tenía todo, yo vivía en pro de lo que era el mundo de mi esposo, pero yo había perdido el mío, ¿sí? Entonces cuando pasa eso, yo me encuentro totalmente sola. Yo recuerdo que yo lloraba y lloraba, mi bebé estaba muy pequeño, yo no sé si era que en esos momentos estaba dormido, porque tengo ciertos momentos que no recuerdo, la verdad. Entonces yo lloraba mucho y me sentía muy sola. Y la primera vez que yo hablé fue con una persona por teléfono, una amiga que rescaté en medio de todo, que se había separado también y que yo la había ayudado en el proceso para que no se separara. Pues trabajamos mucho en esa parte de parejas. Entonces nosotros trabajando en parejas para ayudar a otras parejas que se iban a separar, y ahora la que se estaba separando era yo, entonces también causaba como vergüenza. Sí. Sí, o sea, como vergüenza. A nivel religioso, pues estoy en pecado porque yo no puedo separarme de mi esposo, ¿sí? Y fue así cuando mucha carga. Fueron muchas, Sí. en soledad, rechazada también por el lugar donde estaba, porque allá pasa que cuando tú te retiras del lugar, te olvidan. O sea, estás en desobediencia, hay un montón de cosas que después se abrieron mis ojos ante eso. Y por eso no seguí siendo parte de ahí, no tiene nada que ver con Dios, sino con la estructura y con la imagen que se creó en ese tiempo. En esa comunidad. En esa comunidad. Entonces, sí fue durísimo, y lo primero que yo hice fue eso, agarrarme del coaching y empezar a analizarme y decir, yo puedo. Tengo 2 caminos. Uno, echarme la pena, sufrir, terminar psiquiátrica, volverme una loca, empezar a salir, rumbear, meterme con tipos, porque son las opciones que se toman en ocasiones para salir de ese trance, de ese dolor. Y la otra es, piensa en ti, ámate, empieza a mirar qué tienes que sanar, qué tienes que trabajar y sal adelante. Yo tomé esa acción. Y créeme que hoy en día se ven los resultados. Así es, uno es reflejo de lo que hay dentro de uno. Y cuando uno trabaja internamente, es muy bonito ver a una persona superarse en todos los procesos. Y en eso empecé a trabajar en mí. Entonces lo primero que hice fue inscribirme a un gimnasio, porque uno siempre entra, después de una tusa, uno entra a un gimnasio para verse diferente. Miren, los gimnasios están llenos de mujeres poniéndose linda, y es cuando uno dice, pero esta cómo cambió y todo. Bueno, gracias a que el gimnasio es una ayuda gigantesca, es una terapia completa. El ejercicio es una terapia. Y no solo físico, sino mental. Yo creo que es más mental que físico. Es más mental que físico, sí, la verdad que sí. Y empecé a trabajar mucho en eso, y ya luego empecé a descubrir que la salud y el bienestar era lo más importante, y empecé como todo ese proceso. Entonces empecé a crear hábitos de vida. Entonces yo me levanto en las mañanas, me tomo un vaso de agua porque sé lo que significa para mi cuerpo resetearlo todos los días, pararme frente al espejo y sonreírme, decirme palabras positivas, dar gracias. La gratitud es una puerta grandísima. Entonces pase lo que me esté pasando, yo doy gracias. Y empecé a hacer todo ese tipo de cosas y a cogerme de todas esas herramientas. Ya empecé a salir a tomar café con mis amigas, a hacer nuevas amigas, a recuperar amigas del pasado y hablar. Entonces, creo que una de las cosas que siempre van a seguir conmigo es el tema de comunicar lo que siento en el momento que lo siento, ¿sí? Drenar, eso es para mí. Y lo otro es escribir. Me encanta escribir, hacer mi journaling, explicar cómo me siento y hacer esa terapia es muy bueno para mí. Vaciar la mente en el papel. Así es. Es una recomendación que varias de mis invitadas nos han hecho, y yo empecé a aplicarlo justamente este año también a raíz de un proceso. Y, o sea, todo lo que hablamos acá es terapéutico. Sí. Todo. El deporte es terapéutico, escribir es terapéutico. Todos los hábitos que aporten a eso.
Los ejercicios de gratitud es terapéutico. De verdad que si no lo hacen, empiecen a aplicarlo. Sí, y te quiero contar, Adri, que mientras yo empecé mi proceso, yo entendí que si yo no recuperaba a la mujer, yo no iba a ser la mamá que Joel necesitaba. Hoy en día soy la mamá que Joel necesita, imperfecta. No pretendo ser la mamá perfecta porque he ido en contra aún de todo eso porque yo rompí esquemas. Sí. O sea, después de la estructura mental que tenía de que todo tenía que ser así y que no dio resultado, yo dije, esto ya no, rompamos esta vaina. Eso ya sin punto, siga aquí a continuación acá, ¿sí? Sino vivamos lo que tiene que vivir y hagamos lo mejor que salga de nuestro corazón y todo lo que podamos hacer y que la vida se encargue de hacer el resto. Pero no como pensar tanto en qué es lo que debidamente se debe hacer. Hacer lo políticamente correcto. Exactamente. Entonces, eso es lo que he hecho. Gracias, Tati, por darnos estos apuntes que si ustedes retoman son cosas que se pueden ir aplicando. Si hay mujeres que estén pasando por situaciones similares, empiecen a aplicarlas y empiecen a reencontrarse con ustedes porque es algo valiosísimo. Y reencontrarse con esa feminidad, con ese valor, con esa autoestima, recuperar la autoestima que es tan importante, Tati. ¿Cómo te ha ayudado a impulsar tus relaciones, como nos decías ahorita, como mamá, como hija, como amiga, como empresaria? ¿Cómo te ayudó el reconectar contigo? Uy, no, Adri, fue todo. O sea, en serio, yo no sabía qué tan perdida estaba de mí, de mi concepto, de lo que yo pienso de mí. Hoy en día no me interesa lo que piense la gente de mí. Para mí lo más importante es lo que yo sé que soy y que he trabajado en mi vida. Hoy tengo clarísimo cuáles son mis sí y mis no, ¿sí? Y respetuosamente muestro mis límites, no tengo miedo a eso. Con eso he perdido muchos admiradores. Porque después de un proceso de dedicarme, yo conscientemente dije, necesito sanar, ¿sí? El perdón y el amor es algo que debe estar presente después de un proceso difícil, en este caso una separación, porque todos los días tuve que decir, te perdono a esa persona y me perdono, porque también es yo por lo que permito yo, me perdono para poder avanzar y no dejar morir el amor que está dentro de todos nosotros, porque todos somos amor, solo que a veces las circunstancias llevan, por ejemplo, a la mujer a decir todos los hombres son iguales, yo no creo en el amor, a crear un resentimiento. Sí. Y eso no te deja avanzar, eso no te deja ser feliz, eso no te deja brillar con luz propia, se te ve la amargura, te enfermas. Y es lo que proyectamos. O sea, es una cosa increíble cuando uno decide perdonar, pase lo que pase o que haya sucedido lo que haya sucedido, no es fácil. Tati, y decidir perdonar aunque la otra persona no esté pidiendo perdón. Ni tenérselo que ir a decir tampoco. Exactamente. No es necesario tanto. Exactamente, porque a veces nos limitamos a eso. Es que no me ha pedido perdón, ¿por qué lo voy a perdonar o la voy a perdonar? No, para nada. Es mi decisión. Mí. Exacto, es para mí. Y cuando se logra eso y se sigue creyendo en el amor, entonces tú crees en una segunda oportunidad en tus sentimientos. Y es mi caso, ¿sí? Y yo decidí tomarme un buen tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? Buen tiempo, porque mi relación empezó, o sea, el tema de yo tomar la decisión final, no tenía un argumento suficiente para decir dejo mi hogar y mi familia, sino que simplemente se dejó muchas cosas y yo preguntaba, porque algo que me dejó completamente tranquila, Adri, es que cuando yo decidí salir de mi casa y tomar la decisión de una separación, porque la tomé fui yo, fue porque tuve argumentos suficientes para hacerlo, pero antes de que supiera los argumentos que me llevó a tomar esa decisión y que no me iba de casa, porque yo viví la separación primero dentro de la casa 3 años, porque yo decía, no me puedo ir así sin saber qué está pasando, siempre busqué la forma de que él se abriera a mí y me hiciera saber cuál era la razón de su cambio hacia mí como su esposa, ¿sí? Y todo ese tiempo me hizo sentir de que yo la di toda antes de tomar la decisión. O sea, que no me quedé con nada, que busqué la forma, vamos a terapia de parejas, vamos a donde otro pastor, vamos a hacer diferentes cosas, busquemos ayuda, y siempre hubo una negativa de parte de él. Y pues al final pues había una razón con nombre y apellido para saber por qué era la negativa, ¿no? Con pies y manos. Con pies y manos y todo.
Entonces fue ahí cuando yo ya decido hacerle saber que yo sé, porque yo duré un mes callada con lo que sabía, ¿sí? Quería hacerlo de la forma más socialmente o más tranquilamente, y yo me tomé ese tiempo y siento que soy muy de eso, de tomarme mis tiempos antes de actuar. Y cuando ya le hago saber a él que yo sé de ese nombre y ese apellido, y esa es la razón que me lleva a tomar la decisión de no estar más con él, le dije, porque yo me casé para amar y ser amada, ¿sí? Y hoy en día que trabajo con todo eso, pues me ha servido para hablarle a las parejas acerca de todo esto, ¿no? Toda mi experiencia ha Toda la servido para ayudarlos a experiencia. ellos, porque la gente llega con su ideal igual que Sí, yo, del matrimonio para toda la vida, que sí, claro, cuando uno se casa, en ese momento sueña que sea para toda la para toda vida, la vida. pero pasan cosas y pasan cosas que tú no puedes evitar. Por ejemplo, en mi caso, yo no pude evitar que él decidiera ya no estar conmigo, sino estar con otra persona, y yo no podía obligarlo a que estuviera conmigo y que me amara. Entonces, ante eso, pues tú qué puedes hacer? Oye, pues no, ¿para qué seguimos si aquí no hay nada? Entonces, esas fueron las cosas como que yo tomé en decisiones importantes de mi vida y muy cruciales. O sea, digo que dos decisiones importantes fue haberme casado y haberme separado. Y ese fue el primer paso de valor que diste. Ese fue el primer paso, ¿vale? ¿Y Por, qué valor? sí, Porque créeme que, digamos que hay muchas mujeres que les cuesta tomar esa decisión, sí, y lo sé, no es fácil a todo lo que nos enfrentamos. total. Y yo decidí con valentía enfrentarme a eso pensando que era lo mejor para mí. O sea, pensé en mí. Obviamente pensé en mi hijo, lo difícil Sí, que iba a ser, pero yo dije, no puedo ser esas mujeres que duran en un matrimonio todo el tiempo por los hijos y resulta que los hijos fueron infelices porque vieron a dos papás que no fueron felices juntos. en guerra todo el tiempo. Sí, entonces eso fue lo que pasó. Y bueno, con respecto a lo que tú me dices de qué herramientas, ¿Cómo te ayudó o cómo cambió tu forma de ser en el actuar como empresaria, como mamá, como hija, como amiga? O sea, ¿cómo viste que eso dio un giro en tu vida frente a todas estos diferentes roles que a veces claro, nosotras ejercemos? aprendí, bueno, a darle la importancia y darme mi lugar como mujer antes de poder desarrollarme en el resto de cosas, y sigo, o sea, hoy tengo claro mis roles, hago cada uno de ellos de acuerdo a las capacidades que tengo y eso, pero no olvido lo que soy y me pongo en prioridad ante todos esos roles. O sea, primero soy yo, entonces yo tengo mis espacios con mis amigas de Con- salir a tomar un café y no lo quito. Yo saco mi tiempo para irme a arreglar el cabello, las uñas, poder estar en un spa, poder dedicarme a tirarme en la cama y no hacer nada. Sí, entonces algo chévere de la separación es que como mi hijo a veces se va a fines de semana con el papá, entonces ese fin de semana es para mí Completamente y para es ti. muy para mí, ¿sí? Y lo tomo en serio y eso. Entonces, eso es lo que he hecho, eso es lo que me ha ayudado a fortalecerme como mujer. He crecido muchísimo, sigo trabajando, o sea, soy una obsesionada por el crecimiento personal mío y ayudar a quienes quieren. A quienes Exactamente, a quieren. quienes quieren. Eso es importantísimo porque a veces queremos ayudar a todo el mundo, pero no está lo más importante que es la voluntad. No está a la disposición, siguen Sí, cerrados en algo. El coaching lo que te ayuda es a que tú mismo soluciones circunstancias que son fáciles. Ya cuando es un tema psiquiátrico, sí. psicológico, hay profesionales para eso, pero el coaching es una herramienta muy bonita porque tú puedes mirar que puedes hacer cosas como me voy a poner juiciosa, ¿verdad? En el gimnasio, voy a superar ciertas circunstancias, pero hay otras que sí ya vienen de índole médico, que Médico o son necesarias terapéutico que ya es terapias más profundo. profesionales. Ay, Tati, no te puedo dejar ir sin esto porque pues nosotras somos creyentes y tú nos decías hace un momento que tú te habías peleado con Dios. Sí. ¿Cómo fue esa reconciliación con Dios? Porque yo creo que es un factor también muy importante en todo cuando hablamos de superación de algún tipo. Yo creo que ese es un factor infalible. Sí. Mira, yo tengo una cuenta que quiero mucho, 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 y espero un día llegar a lograr lo que quiero con esa cuenta, que es poder ayudar con mi propia experiencia. Y encontré algo que en la vida cristiana nos han enseñado mucho, que es acerca de que somos tripartitos, que somos un cuerpo, un alma y un espíritu, de eso estamos formados. Y un día le preguntaba como a Dios en medio de mi relación ahí de oración, y él y yo hablamos súper chévere.
antes de estar peleada con él, y yo le preguntaba, tu palabra dice que nosotros somos a imagen y semejanza tuya, y tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En qué será que nos parecemos? Y empecé a pensar en eso y sentí en mi corazón que la semejanza que tenemos con Él es que somos eso, tres en uno, que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo, y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu en uno solo, Uno solo. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista yo dije, si yo mantengo mi parte física, emocional, mental y espiritual equilibrada, voy a ser completamente feliz. Y de eso se trata, ser antes de hacer, ¿sí? Necesito ser antes de hacer cosas. Necesito ser antes de hacer cosas. Y entonces desde mi tema espiritual, desde mi relación, que todos necesitamos llenar de alguna manera nuestra parte espiritual, llámese con lo que lo quiera llenar cada persona, empecé a adquirir hábitos también interesantes que antes tenía, como que eran diabólicos, satánicos. Ese era el concepto del cual había crecido, como el yoga, la meditación, y créeme que han sido muy importantes para mí, aparte de la oración y mi relación que ya conocía con Dios. Entonces, esas dos cosas las he ido anexando poco a poco, pero la que siempre va a permanecer es como mi oración, mi relación con Dios, de la cual se demoró, de verdad, ha sido de las más demoradas, pero nunca sin dejar de reconocer que hasta donde he llegado y lo que he superado ha sido gracias a Él. O sea, sostenido. Él es el que estaba ahí. Algo que tocas, Tati, muy importante es, y me gusta el nombre de tu cuenta, que por supuesto la vamos a dejar acá en el video para que sigan a Tati, y todo lo que hace con su proyecto de Wedding Planner y de turismo romántico. Sí. De turismo romántico. Es que a veces queremos salir a ayudar al mundo, salir a solucionarle la vida a los demás, pero a veces dice que nos tenemos que ayudar primero nosotros. Ayudarnos primero nosotros. No puedo ir a ayudar a alguien que está herido, que está lastimado, que viene con un dolor fuerte, cuando yo no he sanado. Porque me voy a quebrar, primero me voy a quebrar yo y voy a terminar cargando no solo con mi dolor, sino con el dolor del otro. Sí, y aunque en eso quiero decirte algo, Adri, que a mí me pasa muy particularmente, y yo sé que le pasa a varias personas, y es que cuando tenemos el corazón con ganas de servir, de ayudar a otros, a veces en los momentos que estamos nosotros mismos viviendo circunstancias más difíciles, nos llegan esas personas para alentar, y a medida que estamos alentando a ese en sus circunstancias, nos estamos dando ánimo a nosotros mismos. Sí. Entonces, el hecho de que uno tenga esa vocación de ayudar, de querer enseñar a otros a cómo ser mejor personas, a cómo superar circunstancias difíciles, no quiere decir que ya todo está sano en nosotros. O sea, la sanidad interior y el trabajo de nuestras vidas, eso es para siempre. Sí. Porque tú viviste algo, lo trabajaste, y te lo voy a decir. Yo pasé ahorita 2 meses increíbles de mi vida en donde yo creía que ya todo estaba solucionado. Y ahí fue donde yo me enfrenté a como, ¿cómo así? Si yo ya esto lo había sacado y todo, ¿por qué se devolvió este cierto? Y es que uno sigue trabajando en uno porque hay cosas que pulir, que de pronto quedan por ahí escondidas, que tú no te das cuenta y que vuelven a ser una realidad en tu vida para eso, porque ya te estás preparando a recibir eso que mereces. Y necesitas estar, tú me lo decías ahorita, necesito uno estar completamente limpio para recibir. Exacto. Entonces, pasa mucho eso. Pasa eso, y pasa que, Tati, que a veces, precisamente en esos procesos, como hay cosas que tenemos tan bloqueadas, hay recuerdos que tenemos bloqueados, recuerdos dolorosos que el cerebro, para defenderse, como mecanismo de defensa, los bloquea. Así es. Entonces, de pronto ahí es donde necesitamos esa ayuda adicional, sí, donde solos no somos capaces. Mira que yo llevo 4 años con este trabajo personal, de crecimiento personal, y hasta ahora empecé a acudir a un psicólogo, ¿sí? Porque aunque me he trabajado mucho a mí misma y he visto los resultados increíbles que han ocurrido en mí, reconocer que hay cosas que necesito indagar aún profundamente, que dices tú que tal vez están bloqueados y no sé, se los decido dejar a un profesional para que me ayude a continuar con ese proceso. Y es que hoy en día tenemos todas las herramientas posibles, coach
psicólogos, terapeutas para nosotros. Digo que la persona que no quiera trabajar en sí es porque no se le pega la gana. De verdad. O sea, que a mí no me venga a decir, es que yo soy así, nadie me cambia. No, eso es No, un concepto muy errado y creo que es falta de es una amor propio. creencia, es una creencia Y limitante. si alguien no se ama y sabe que eso socialmente está causando problemas, de pronto en temas de relaciones personales, de relaciones de pareja, y yo no estoy siendo consciente de que esto me está afectando y está afectando al otro y no hago nada por eso, ya eso ya es bobería de la persona, en serio que sí, porque antes no teníamos todas estas ayudas. No, y antes era como un tabú. Está loco, el Sí, que va al psicólogo está... Dios mío, qué error. Y mira cuántos adultos hoy en día con tantas falencias y tantas cosas que nos ha tocado sobrevivir, porque antes tú tenías un problema y era rejo, a esto le hace falta rejo, esos eran los castigos, sí, y así esa nos era la tocó, motivación. esa era la motivación. Y créeme que uno luchó con muchas cosas y no sanó muchas otras y todo, pero hoy en día está todo. Yo, por ejemplo, como mamá, ahora yo me preocupo muchísimo por la salud mental de mi hijo, porque él se sienta bien, porque sea capaz de superar él mismo cada emoción que vive, que todas las tenemos, pero que sepa regularlas y trabajarlas. Y trabajarlas, gestionarlas, que no es fácil. Exacto. Tati, para finalizar, 3 libros que nos quieras recomendar o Ay, 3 Dios mío. recomendaciones que nos quieras dar para profundizar aún más en todo lo que tiene que ver con ese reencontrarse. Sí, más bien 3 consejos. Yo sí leo libros, pero es que yo soy más de audios. Entonces yo escucho Ok. audiolibros, pero tengo una memoria de pollo para aprenderme los nombres. Entonces yo busco el libro y luego digo, ay, es este, pero es por la carátula, no por el nombre. Entonces, bueno, 3 consejos. Ay, Dios mío. Escuchar podcasts. Yo amo los podcasts de superación personal, ¿sí? Yo amo esos podcasts, yo escucho mucho acerca de quién soy yo, yo por lo menos también en las mañanas pongo palabras motivacionales acerca de uno mismo, entonces, ¿qué piensas de ti? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te dices? Repítelas, haz como ese ejercicio, eso, o sea, lo hago muchísimo. La empatía, practicar la empatía, o sea, ser empático es algo que deberíamos tener todos porque Sí. en realidad falta muchísima empatía en el mundo. Entonces yo sí procuro eso y creo que es lo que yo podría aconsejar de que eso se hace, o sea, eso se puede, por eso ser antes de hacer, o sea, todo lo podemos trabajar en nosotros si así queremos. Eso y dedicar tiempo para uno definitivamente, o sea, sacar los tiempos de que a mí me encanta el deporte, yo saco mi tiempo para hacer deporte. Ay, le estaba ahorita mirando esos brazos espectaculares que tiene Tati. No, y lo que falta. Pero sí, o sea, sí hacer tipo de cosas que le sirvan a uno para hacerlo feliz. Y de verdad, ¿sabes qué? Hacer todo lo que nos haga feliz. Sí, Así para los demás eso no sea sí, no sea importante, es representativo, insignificante, lo que sea, que nos haga que feliz. nos haga feliz. Tati, muchas gracias nuevamente por estar aquí, por compartirnos un pedacito de tu historia, por abrir tu corazón. Tati me estaba dando hoy la primicia. Totalmente, Adri. y, Nunca había hablado de este tema ante cámaras, la verdad, ni siquiera en mis redes. y te lo agradezco de verdad. Voy a dejar acá las redes de Tati para que la sigan, para que conozcan su trabajo, lo que ella hace, todo lo que ella proyecta, porque nosotras nos conocimos hace relativamente poco, pero precisamente esa esencia que transmite nos hizo conectar y estar aquí hoy. Los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que compartan el link con aquellas personas que necesiten escuchar estos mensajes inspiradores y que nos dejen ahí en sus comentarios qué fue lo que más les gustó de todo lo que Tati nos compartió hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao.